de Ahí la está el precio. No hay que moverle nada. O sea, el un índigo metro cuesta. Subió, pues sí. El índigo costaba 12,200 el metro y se fue a 12,900. El Pero Dacron, dice que tiene 1500 metros, ¿que no? sí. Pero ese el precio. 12,200. Pero el precio por metro bajó. O sea, lo divides. No, es que es el No, o sea, precio. el 12,200 es el costo unitario. Ajá. Ah, ok. Es el precio por un metro. 12,000. Hola. Ahorita la vamos a ver acá. Podemos ponerle 12.2, pues, o sea, es un ejemplo. Lo importante aquí es que entendamos qué son materia prima, mano de obra y cómo vamos a irle sumando a cada orden de producción. Y hay algunos datitos que a mí me interesa que vayan viendo. Luego dice que, alguien tiene por ahí, el 4 de abril compró 1,800 a 12.90 o 12,900 el metro y 1,000 metros a 15,000 pesos el metro. La otra información no la tomen en cuenta porque nada más nos confunde. El 6 de abril, el almacén envía a producción dos requisiciones o la requisición número 638. ¿Qué es una requisición? Alguien ha trabajado en una empresa que maneje requis o requisiciones. Pues es una orden de material, ¿no? Exacto. ¿En dónde lo manejaste tú? En el trabajo en un hospital. ¿En un hospital? Sí. Ok. ¿Y quién manda la requisición? ¿A dónde o cómo? A ver, ¿cómo se maneja? Explícanos. Pues los supervisores a farmacia, por ejemplo. Así es. Por ejemplo, para pedir termómetros, gasas o lo que ocupen, ¿no? Sí. Y hay que hacer una requisición para todo. ¿Alguien más se ha enfrentado a las requisiciones? Es muy común en las empresas, por ejemplo, donde yo trabajo, para pedir una pluma, tienes que hacer una requisición y te la tiene que firmar administrativo, el contador y el que te entrega la pluma. Le tienes que firmar la requisición porque si no, no te la dan. Porque al final, a él lo inventarían y todas las requisiciones deben de respaldar lo que haga falta en el material. Es decir, si el almacén debería tener 1,000 plumas y nomás tiene 500, deberá de tener requisiciones por 500 plumas más. Eso es como lo manejan, para que entiendan más o menos qué es una requisición. Lo van a hacer más adelante cuando ya estén trabajando. Va a ser muy común para ustedes que les estén pidiendo requisiciones para todo. En este caso, se envía una requisición para la orden 1015 por 1,200 metros de índigo y la requisición 639 para la orden de producción 1016 por 900 de Dacron. El día 9 de abril, el almacén envía a producción la requisición de materiales indirectos por 2,5 millones. ¿Okay? El almacén surte la requisición. El 17 de abril, el almacén envía a producción la requisición 641 para la operación o para la orden de producción 1015 por 500 metros de índigo. Y el 30 de abril se paga la nómina. Y luego el ejercicio nos dice cómo se paga la nómina. Lo estoy viendo en el Excel y ya no me bajé acá. Okay. El ejercicio nos dice que hay un gerente de 3 millones. Hay 3 funcionarios administrativos que cada uno gana 1,200,000. Hay 2 funcionarios de venta que ganan 900,000. 5 trabajadores indirectos de producción. Ojo, trabajadores indirectos de producción.
¿Alguien me puede dar un ejemplo de un trabajador indirecto de producción? Por ejemplo, un supervisor. Excelente. Seguimos. Y 18 operadores que ganan 950,000 pesos. Que al momento de decir operadores, ¿a qué nos referimos? A los obreros. A los obreros, ¿qué más? Mano de obra, ¿no? A la mano de obra, ¿qué? Directa, exacto. Ya le están entendiendo esta parte. Mejor dicho, ya le entendieron. ¿Okay? Luego dice que la empresa paga, a ver, es que como no tengo el Excel, déjenme ver, digo el Word, pagos adicionales, 750,000, tiempo horas extra operadores. Yo lo estoy poniendo aquí, tiempo horas extra a operadores, 750,000. Y luego dice que paga 210,000 tiempo extra a trabajadores indirectos de producción. Es decir, los administradores o los supervisores que decía el compañero también ganan horas extras por su trabajo. Y luego dice que la empresa provisiona mensualmente el 38% por prestaciones sociales y el 22% por aportes legales. ¿Qué es esto? El pago del IMSS, el pago del Infonavit, el pago del Fonacot, todo lo que las Impuestos. empresas... Mande. Los impuestos también van incluidos ahí. Sí, todo lo que la empresa termina pagando en relación o en proporción con la mano de obra. Fíjense, todo lo que tenga que pagar la empresa, las prestaciones adicionales al sueldo que tenga una empresa. Por ejemplo, hay empresas que dan vales de despensa. Hay empresas que tienen seguro de gastos médicos mayores para sus gerentes. Hay diferentes prestaciones y esas prestaciones generan diferentes tipos de impuestos o de pagos adicionales. Un dato, un servidor público, un trabajador del gobierno, de los que ustedes nos mantienen, los que pagan impuestos, costamos alrededor de 16 meses al año. O sea, cobramos 16 meses cada año, aproximadamente. 4 meses más anuales en puras prestaciones e impuestos. Háblese de aguinaldos, ISTESON, ISSSTE y todos los impuestos que el gobierno tiene que pagar por cada trabajador de gobierno y las prestaciones que nos tienen que dar como funcionarios públicos, ¿no? Entonces, más o menos a eso se refiere lo que son las provisiones o los pagos adicionales a la nómina relativos a la mano de obra. La plantilla resumen suma 17,083,000, de los cuales el 56% corresponde a una orden de producción y el 42% corresponde a la otra orden de producción y el 2% a tiempo trabajado en labores indirectas. Si se fijan, no dice para qué orden, entonces es para ambas, el 2% adicional. A cada orden de producción hay que aplicarle costos indirectos de fabricación por el 60% de la mano de obra directa. Es decir, lo que nos cueste la mano de obra, tendremos que sumarle un 60% por costos indirectos de fabricación. La orden de producción 1015 nos va a producir 1,345 unidades y la orden de producción 1016 va a producir 960 unidades. Lo único que nos piden, los costos para cada orden de producción y calcular el costo unitario. ¿Qué entienden por calcular el costo unitario? El costo de producción de una unidad. Exacto. ¿Cuánto nos cuesta cada una de las piezas que se hacen en la orden de producción 1015 y cuánto nos cuestan los de la
16. ¿Ok? Entonces, aquí ya pusimos todos los datos. Si se fijan desde el principio, lo que ocurrió el día 4 de abril, el 6 de abril, cómo nos provisionan o nos dan dos órdenes, dos requisiciones, una para la orden 1015 y otra para la orden de producción 1016, que son cantidades de ciertos productos. El 9 se pagan costos indirectos de fabricación para de la requisición 641 para ambas órdenes de producción. Es decir, se tiene que repartir entre las dos órdenes de producción porque no está definido en cuál de las dos se gastó. Se gastó para las dos. Y el 17 hubo una nueva requisición de cierta cantidad de metros de índigo para la orden 1015. Nos presentan la nómina, los pagos de horas extras, los pagos de impuestos, la nómina cómo se divide y este pago adicional del 2% a cada una de las órdenes de producción y que se aplica el 60% de la mano de obra. Para empezar, si nosotros nos damos cuenta, la mano de obra directa suma 17,100,000 pesos, que es multiplicar los 950,000 de cada trabajador por 18 trabajadores, son 17,100,000. Pero el ejercicio en el Word nos dice que la nómina costó 17,083,000. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que hay una variación entre lo que se pagó y lo que se debería de haber pagado, de 17,000 pesos. Y también, ya desde aquí, nos dice que la plantilla resumen, es decir, la mano de obra directa, se aplica el 56% para una orden de producción, que es la 1015, y el 42% para la 1016. Déjenme ver si es el 15, 56, sí. Y el 42%. ¿Cómo saco estos porcentajes? Pues multiplicando lo que se pagó de mano de obra, multiplicado por lo que nos dice el propio ejercicio que se está pagando para cada orden. Es decir, para la orden 1015, 9,500,000 y para la orden 1016, 7,100,000. ¿Qué es esto? Los 18 trabajadores los dividimos para la orden 1015 en el 56% y para la orden 1016 el 42% de su tiempo. ¿De acuerdo? Y aparte, ahí mismo nos dice que tienen un tiempo extra para trabajadores de labores indirectas, que es el 2% de la nómina, que es de 17,083,000. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Ya se quedaron serios. La verdad es que es más fácil en el pizarrón, pero pues ahorita no se puede. Pero no se preocupen. A mí lo que me interesa es que vayamos calentando el músculo de ver qué es mano de obra, qué es materia prima y qué son costos indirectos de fabricación e ir viendo qué debe de ir en cada parte. La orden 1015 ya sabemos que produce 1,345 unidades y la 1016, 960 unidades. Otra vez, lo importante para mí es que entendamos la diferencia entre una orden de producción y una requisición. La requisición se le pide al almacén y el almacén me la surte para poder yo producir una orden de producción que es que me digan que ocupan tantas piezas de X producto. En este caso no sabemos exactamente porque nada más nos dicen que son
órdenes de producción, pero no nos dicen exactamente qué es lo que se está haciendo. Nos dicen la materia prima, pero no nos dice qué es lo que hace la 1015 y la 1016. Pueden ser faldas, pantalones, algo que lleve tela. ¿Okay? Voy a enfocarme en la primera orden, que es la 1015, y luego hacemos la 1016. ¿Ok? Entonces nos dice que el 6 de abril, déjenme leerlo de acá arriba. El almacén envía a producción la requisición 638 para la orden de producción 1015, 1,200 metros de índigo. Entonces, el día 6 de abril de las 638 mandó 1,200 metros. Cada metro cuesta $12,200. ¿De acuerdo? Entonces serían 120. Envía a producción de la requisición 641 materiales indirectos por 2,5 millones. ¿Qué es un material indirecto? Un costo indirecto. ¿Qué puede ser qué? Pues La mayonesa, ¿se acuerdan? El gas, todo eso. Algo que no se puede definir claramente para una de las piezas que se está produciendo, sino que es un material que es difícil de identificar para una pieza. Entonces, mandó 2,5 millones a la línea de producción, pero no sabemos a cuál de las dos se aplicó. Entonces, lo vamos a aplicar la mitad para una orden de producción y la mitad para la otra orden de producción. ¿Creen necesario que le ponga aquí orden de producción? 1015. ¿Ok? Ahí ya más o menos. Entonces, yo aquí pongo los 3 elementos Profe. del costo. Dígame. Y eso nunca se especifica. O sea, Puede por ser ejemplo, que sí. Puede ser que te digan el 30% de los materiales indirectos de fabricación son para la orden A y el resto para la orden B. ok. O que te digan el 30% para A, el 30% para B y el 40% para C. Bueno, entonces ya distribuirás en función de un porcentaje. O también te pueden decir en función de las horas de mano de obra para cada orden de producción. Entonces tú ya dices, a ver, en total ocupé 100 horas de mano de obra, pero la orden de producción A ocupó el 30% de la mano de obra. Bueno, le asigno también el 30% de los costos indirectos de fabricación o de los materiales indirectos de fabricación. Va a depender de lo que el problema te diga. Si el problema no te dice nada, pues lo dividirás en partes iguales. Si el problema te especifica que los costos indirectos de fabricación son en función de la materia prima o en función de la mano de obra, pues deberás de hacer la distribución en base a una proporción. ¿Me explico? Sí. Gracias. Entonces, el día 9 ponemos el 1,250,000. Compañeros, denme un segundo porque la coordinadora de la carrera está mande mensaje. No sé qué está pasando. Denme un segundo. Por favor, confirmen que entraron. Es que nos están citando a reunión ahorita, pero no voy a entrar.
Para no sumar de- Estoy en clase. Es que están pidiendo que entremos a una clase. Hasta ahí. Luego nos dice que el día 17 el almacén envía a producción la requisición 641 para la 1015 con 500 metros de índigo. ¿Ok? Pero aquí pasa algo. La primera vez, ¿cuánto nos dieron de índigo? El día 6. 1200, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Sí. Verídico. Entonces, para el día 17 nos están pidiendo 500 de índigo. Pero si se fijan, teníamos 1500 menos 500 del día 6, nos quedaron 300 y nos están pidiendo 500. Entonces va a haber que agarrar 300 de aquí y 200 de la compra del 4 de abril. Entonces, estos 300 tienen este precio y los 200 que nos hacen falta, tendremos que ponerles el nuevo precio. ¿Me explico? No. Sí, Sí, ¿No? Sí. Ok. Compañera, teníamos en el almacén 1500 del material A. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Y ese material A nos había costado ¿cuánto? 12,200 el metro, ¿verdad? Sí. El día 4 de abril compramos 1800 metros más. ¿A cuánto el metro? Hace 1900. A 12,900 el metro. El día 6 de abril nos pidieron 1200. ¿Ok? Entonces, de los 1500 que ya teníamos, nada más nos van a quedar ¿cuánto? 300. Exacto. 1500 menos 1200 nos van a quedar 300 metros que tiene un precio de 12,200 el metro, ¿verdad? Sí. Pero el día 17 de abril nos están pidiendo 500 metros. ¿Ok? Y como nada más teníamos 300 de un precio, tendremos que ponerle 200 metros más con el otro precio. ¿Cuál es el otro precio? 12,900. Entonces, esta requisición de material del día 17 de abril tendrá un costo diferente, que es que 300 metros por 12,200 más 200 metros por 12,900. Lo voy a poner aquí. Sería algo así. 300 metros por 12,200 más 200 metros por 12,900. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. ¿Dudas hasta ahí? No. Ahí vamos. Bueno, el 30 de abril dicen que se paga la nómina. ¿Ok? Pero la nómina tiene ciertas características. No todo es mano de obra directa. También hay algo
que es una mano de obra indirecta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo es que lo vamos a dividir. ¿Okay? Yo aquí ya les puse un cuadrito. Y si se fijan, dice que hay 5 trabajadores indirectos de producción y cada uno gana 1 millón. Es decir, tenemos 5 trabajadores por 1 millón, 5 millones. Estos son los trabajadores indirectos. Esos no los podremos poner en la mano de obra directa. Tendremos que ponerlos en los indirectos acá abajo, del 30. Esa es la nominal. Todo lo del 30 es pura nominal. Hasta acá. ¿Por qué pongo 2,5 millones? Porque pagué 5 millones, pero como son 2 órdenes de producción, lo divido mitad para allá, mitad para acá. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas hasta ahí? Luego vienen las horas extras indirectas. Por eso lo estoy poniendo en la columna de costos indirectos de fabricación, porque me dice horas extras a trabajadores indirectos, 210,000. Pero como no me dice tampoco para qué orden es, lo divido a la mitad y le pongo a cada uno la mitad de las horas extras indirectas. O sea, eso ya es el total por los 5 trabajadores. No te dice cuántos, te dice nada más que pagas horas extras a trabajadores indirectos por 210,000. Ok. Ahí no te está diciendo a cuántas horas extras pagaste. Nada más te dice, pagaste horas extras a trabajadores indirectos por 210,000. Entonces, Y si le dime. dijera el número de trabajadores indirectos, ahí sí tendría que dividirlo. Solamente que me dijera, se pagan 100 horas extras para la orden de producción 10, 15. Y se pagan 50 horas extras para la 10, 16. Y en total se pagaron 150 horas por un valor de 210,000. Ahí sí tendrás que dividir los 210,000 entre las 150 horas y multiplicarlo por 100 para una y por 50 para el otro. ¿Me explico? Profe, ¿ya tomó Dígame. asistencia? Profe, Sí. A ver, compañero, ¿cuál es su nombre? Ríos. No. La del taco, profe. Vale. Sí. Dale. Natalie. Ay, Sí. sí, soy yo. Está bien, compañero. Ya le puse asistencia. Usted es famosa por su Gracias, taco profe. de pescado. Yo soy profe, Ok. yo soy muy famosa siempre. A ver, entonces me logré explicar. La distribución de los costos en las diferentes órdenes de producción se van a hacer de acuerdo a lo que el ejercicio nos diga. Si el ejercicio no establece nada y son 2, 3 o 4 órdenes, lo distribuiremos en partes iguales. Pero si el ejercicio nos dice que hay una distribución en base a las horas o en base a los trabajadores o en base a algo, tendremos que hacer la distribución en base a lo que nos diga. ¿Ok? Bueno, vamos a dar 15 minutos. Nos vemos a las 3:15, salvo que no estén de acuerdo y les sigamos. Sí, profe, no he comido. 15 minutos Sí, para que el break. compañero coma y haga lo que quiera. Mande. Puede ser que quiera fumar.
Sale. Nos vemos Asco. 3:15.